el tema de hoy y de mañana tiene mucho teórico. Ya le voy a mandar a Coco todo el teórico, los videos, el power, un libro que está muy bueno para leerlo, que es de hace muy poquito, porque es del 2020, así que tiene que ver con el amor romántico y las construcciones esas que nos atraviesan y que tanto hacen para que las violencias las incorporemos en nuestra vida cotidiana y las naturalicemos, ¿no? Entonces, bueno, quería plantear justamente para trabajar el tema violencia. eh, Hola Luz, ¿cómo estás? Justamente para trabajar un poco el tema violencia, quería plantear esto sucedido en el caso Pampita Wanda Nara, eh, y este muchacho que el nombre pasó a segundo plano. Entonces, yo quisiera que en lo posible ustedes den su opinión bueno, hagamos algún comentario que nos sirva, no como el chismorreo que se vio en las revistas, esto, lo otro, sino qué tipo de análisis podemos realizar en base a lo ocurrido, en base a lo manifestado, en base a lo difundido, en base a lo publicado, en base a lo viralizado, ¿no? Así que, bien, ¿quién quiere empezar? Esto es hablar libremente, o sea, decir cómo se ha sentido, cómo lo ha sentido, si se ha puesto de algún lado, si qué les ha parecido, nada más. Eh, Porque me hace pa- el tema de hoy, sí, Adri. bueno, justo estaba, cuando vos dijiste que había que buscar algo, en realidad yo no había buscado nada. Y a modo de sorna, me iba a poner una vincha, como tenía una vincha alguna vez el fan de Wanda. Y no porque esté al lado ni de Wanda, o sea, me parece tremendo esto que vos decís claramente. La agresión que hay para con las dos mujeres y él pasa a un segundo plano y digamos, yo digo, la violencia de nosotras mismas hacia nosotras mismas y con nosotras mismas y bueno, y me parece tremendo, no sé, qué bueno que lo hayas abordado porque es como el tema del momento, eh, pero bueno, tristemente el tema del momento, así que bueno, eso de mi parte coincido con vos que no estoy ni de un lado ni del otro, me parece tremenda la agresión, yo no tengo, o sea, tengo el Facebook pero no lo uso, pero no tengo redes porque me parece de una agresión tremenda y creo que por mi personalidad por ahí no me podría quedar callada ante algunos comentarios y bueno, prefiero no opinar. Bueno, pero igualmente es moda, está de moda en el diario, en la televisión, he visto en los noticieros también que ha salido el tema y bueno, no sé, no sé qué otro comentario hacerte, pero que me parece muy duro para las dos mujeres y como que el varón queda como ahí, no sé si en un segundo plano no recibe ni agresiones ni no agresiones, se empiezan a tirar de un lado y del otro las mujeres y de él, no sé, como tranquilo. Y él se Así que desdibuja. bueno, Él se claro, se desdibuja y pasa a desdibuja, es ser la una palabra, pelea entre exacto. mujeres. Así es, Así, así es. Perdón, yo estoy totalmente de acuerdo sí. con Adriana y también escuché que, porque a veces, viste, uno le pinta el chusmerío y Sí, hasta escuché que lo justificaban como diciendo, y bueno, pero él de chico, la China Suárez, y es la China Suárez, y imagínate toda la vida enamorado, como así viste, de joven, que uno tiene sus amores platónicos, y bueno, ¿y qué va a hacer?
y justificándolo totalmente. Más allá de lo que haya hecho, sí, no, la China Suárez, lo que sea, pero sí, la culpa. Y también, que me voy un poco de tema, pero que también me llamó mucho la atención, es que la semana pasada, creo que fue, el hijo de Araceli González y de Adrián Suar, Sí, contó que había sufrido abuso sexual. sí. Y pasa mucho, yo tengo muchos familiares súper machistas, que a veces, Como todos, Gugi. como todos, bueno, pero uno lo tiene, y para aclarar, digamos, porque ya estoy acostumbrada, que me pasó que a las mujeres siempre es como, ¿será verdad? Como lo fue lo de Artés en su momento. Y, Sí, y al toque que escuché lo de que pobre pibe, ¿no? Pero sí, sí, sí. escuché y todos decían, ay, qué pobre pibe. En ningún momento se lo juzgó o dijo, che, será verdad, como a la mujer, ¿no? Sobre todo, ¿será verdad? ¿Por qué deja pasar tanto Claro, ¿qué habrá tiempo? hecho? ¿Qué habrá hecho? Por qué deja pasar tanto tiempo? Claro. ¿Sí? Y él no. Y él lo contó después de un montón de tiempo y sororidad por todos lados. Y, y obviamente yo también tengo sororidad con el chico, pero me llamó mucho la atención eso, que encima es difícil para un hombre, que para una mujer también. Y dice, no, pero imagínate un hombre contándolo, ¿cómo no le vas a creer? Y bueno, eso Claro, me choqueó mucho y me indignó. claro. También tiene que ver con todo este entorno, ¿no? Exactamente. De pronto, vos fíjate cómo el trofeo a repartirse era Icardi. Era una competencia entre dos mujeres para este trofeo. Y después el trofeo salió del medio, porque ya no importaba el trofeo. Ya era la pelea entre ellas, la confrontación entre ellas, los medios que las posicionaban y ellas que de alguna manera entraron en el juego, porque entraron en el juego de los medios. Hola Pablo, ¿cómo estás? Aquí hablando de esta actualidad con la temática que nos toca desarrollar hoy en el módulo, hablando sobre el conflicto que se generó en los medios, porque todo es conflicto a través de los medios, de la China Suárez, Wanda Nara e Icardi. ¿Tenés alguna opinión, algún concepto sobre esto, Pablo? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo Eh, estás? Todavía aquí entrando en sintonía. Eh, y bueno, es la versión 2.0 del Chimento, ¿no? Hace unos años estaba como condensado en el programa de Chimentos y hoy con las redes todo el mundo es panelista, ¿no? De, de esta mirada que juzga a las personas. Eh, y por A o por B terminamos todos hablando de esto. Claro que me parece válido hablarlo desde esta mirada crítica, de ver qué sucede, qué implica como fenómeno social, como fenómeno comunicacional. No lo seguí de cerca el tema, sé que hubo ahí un triángulo, un supuesto triángulo amoroso entre una pareja que está casada y el varón de la pareja teniendo ahí creo que unos mensajes eh, eróticos o proponiéndose cosas con otra mujer. La verdad que no me interioricé mucho, sí leí titulares que me aparecieron por allí y lo leí como eso, ¿no? Como una reedición de esta mirada tan pacata de nutrirse de la intimidad ajena, ¿no? Que de nuevo, Exactamente, porque es antes... el tema este de entrar en la intimidad del otro Ujú, y de quedarse mirando cual voyeur por la mirilla de la puerta, la intimidad del otro, y con eso queriendo tener la situación total, hacer el análisis, volcarlo en las redes con una desenvoltura, una certeza que realmente vos decís, estamos hablando de personas, estamos hablando de personas a las que eso les afecta con total ujú. soltura, o sea,
sin ninguna medida en cuanto al límite de riesgo que puede ocasionar una actitud así de parte de los panelistas, de parte de los foristas. Calcula que este tema con mucho sobrepasó al tema COVID en las redes. O sea, si no hay muertos por COVID o hay muertos por COVID en estos momentos, ¿vos sabés cuántos muertos hay? No sabés, pero sí sabés lo que pasa con Wanda, con Icardi, o sea, de alguna manera están tan metidos dentro de las casas y de las cabezas de la gente que se desdibujó absolutamente todo el resto. Entonces, estas mujeres puestas una como villana, la otra como abnegada madre de tantos hijos, y de pronto los foristas que salen y dicen, pero vos tenés estos antecedentes, o sea, una exposición tremenda, tremenda, con fotos, con conversaciones, sí. La antropología ha estudiado algunas veces, en algunos estudios, el chisme, tratando de explicarlo desde su funcionamiento en el tejido social, ¿no? El chisme como parte de la cohesión de la comunidad. Y yo pensaba hace un tiempo y lo conversaba como el chisme de barrio, el chisme de pueblo, tal vez era propio de una instancia de la vida social anterior. Hoy predomina esa vida masiva de ciudades, donde por ahí no conocemos al que vive al lado de nuestra casa. Y esa necesidad del chisme se ha trasladado a las pantallas, ¿no? Tal vez no sabemos lo que sucede al lado, a la gente que tenemos físicamente cerca, ni la conocemos, pero sabemos qué hacen los famosos, sabemos qué hace la gente en sus vidas íntimas a través de las redes sociales. Y ahí hay como un morbo, como una necesidad yo creo que de validarse uno mismo como ser moral, criticando a un otro, ¿no? Bien. Y leía, y para Sí, compartir esto último, alguien que decía sí. que se cuestionó a los individuos, se cuestionó su deseo, se cuestionó su pareja, pero nunca se cuestionó, por ejemplo, la monogamia como mandato, ¿no? ¿Por qué es tan común esto en los vínculos monogámicos, de romper los contratos, etcétera? Y de qué pasa si tal vez las personas tenemos esos deseos prohibidos en vínculos monogámicos. Eso sí sería por ahí un debate más interesante y enriquecedor, ¿no? Bueno, ese es un tema que lo venimos tratando y lo venimos abordando con respecto a las relaciones poliamorosas. Que bueno, que las relaciones monógamas pueden ser muy violentas. Las relaciones poliamorosas no significa que no lo sean, pero sí uno tiene que trabajar para ver qué tipo de relación quiere y que sea lo más sincera posible, en definitiva. Porque la clandestinidad, esa que obliga al otro, a la otra, al otro, a estar oculto, a ser censurado, a ser el amante, a ser el infiel, a ser el otro, a ser la otra, te pone en un lugar justamente de villano. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando todo eso se abre y esa pareja, si está atravesando un buen momento, puede incorporar una tercera persona, si así lo desea, o una cuarta, o las personas que deseen incorporar? Pero tiene que ser algo hablado, conversado, consensuado, madurado, porque si es como una salida, una crisis de pareja, tampoco sirve. Porque la crisis lo mismo está en la pareja primaria. Entonces, mientras la pareja primaria sepa exactamente qué es lo que quiere y cómo lo quiere, es más fácil de tener vínculos más saludables, así sean poliamorosos o monógamos. Pero si la pareja está en crisis, va a estar en crisis monógama o poliamorosa. La crisis la va a tener igual, nada más que en una va a involucrar más gente y en otra menos gente. Pero
Sí me parece que nuestra sociocultura, que nos obliga sobre todo a vínculos tan monogámicos, tan cerrados y tan estrictos, atentan contra nuestra libertad, ¿no? Porque de pronto uno dice, bueno, pero ¿vos sabés que fulano sale con fulana? Sí. Y que fulana sale con fulano, sí, sí sabés. Entonces, es como que, ¿cuán clandestino en realidad es eso? Sí, se sabe. Todo el mundo lo ve, lo conoce, lo comenta. ¿Cuán clandestino es? Entonces, de pronto pasa a la clandestinidad vínculos que ya están aceptados socialmente y que tienen una connotación negativa en nuestra sociocultura, que es tan hipócrita, que vive de dobles y triples mensajes. Entonces, sí me parece, o sea, no es que estoy proponiendo las relaciones poliamorosas como la panacea, sino que creo que debemos dejar de ser tan hipócritas y poder mirar más allá de una relación de pareja monógama cis hetero y poder habilitarnos otras posibilidades de relación, ¿no? Eh, a ver, acá Luz puso, Bauman habla de una sociedad líquida donde es más fácil renunciar y reemplazar que afrontar. Este es un ejemplo más, junto con lo mediático que aprovechan la situación. Bien, entonces, en cuanto a las parejas poliamorosas, por ejemplo, nosotros tenemos que pueden ser parejas poliamorosas en el sentido de que se puede incorporar un varón, una mujer, a un no binario, lo que fuere. Puede ser que dentro de eso la persona quiera enterarse, la otra persona, de quién es, de qué tipo de relación se tenga, que se lleve a cabo, o no quiere enterarse y está bien. Entonces de pronto Eugenia es el metamur de, o Gugi es el metamur de, y no necesariamente Adriana se tiene que enterar de, simplemente saber que es una relación poliamorosa donde puede haber muchos metamors. Entonces, de alguna forma, esto le quita la rigidez a las relaciones y donde es como que transgredo esta norma tan rígida y esto se rompe. Y esto se rompe y después ya no tengo cómo arreglarlo, ya no tengo cómo hablarlo, ya no tengo cómo enmendarlo, porque es una falta tan grave, tan grande. Entonces, bueno, en la medida que eso sea menos rígido, que esto esté más hablado, que esto esté más consensuado, por supuesto, va a ser salvado. Va a ser salvado en el sentido de que una situación puede llevar a un aprendizaje y de este aprendizaje pueden salir cosas muy buenas para cada una de las personas involucradas en el vínculo. Pero bueno, de todas maneras, cuesta mucho todavía hablar de estos temas en determinados ambientes, en determinados medios, con gente de determinada edad, o sea, eh, no, por ahí cuando llega alguna paciente o algún paciente a la consulta con una llamada infidelidad, entonces es empezar a hablar desde qué es lo que significa la palabra infiel. Entonces es hacer todo un análisis desde lo que significa el ser infiel. El fiel a quién, el fiel a la cruz, o sea, los fieles y los que no son fieles. Entonces, ¿de qué estamos hablando en esta pareja cuando hablamos de infidelidad? Entonces, bueno, todo esto que lleva un análisis bien profundo y que lo saca a la persona de esa falta grave, sino que puede llevar a un diálogo fecundo, que puede llevar a una profundización del vínculo, inclusive, más allá de que haya incorporación o no de otra persona, también implica despojarnos de una serie de prejuicios que tenemos tan incorporados que están
muy naturalizados y que no nos damos cuenta. Entonces, sí me parece importante que desde nuestro lugar podamos hablar de esto y resulta que hay una persona a la que yo quiero mucho, que en estos momentos está muy enfermo, que es Luis María Alier Atucha. No hay libros digitalizados de Luis María, esta Pedagogía de la Sexualidad Humana, que fue hace muchos años un librito que era muy bueno para consultarlo, y él proponía el término del alamutra, como el alamutrismo. Él decía ya hace muchos años, hoy está en Ostende, en una residencia geriátrica porque está con mal de Alzheimer. Él proponía que la humanidad iba hacia el alamutrismo. Uno, que iba hacia la bisexualidad, sobre todo, y lo otro, que iba a esto de los vínculos poliamorosos. Y a eso él usaba este neologismo del alamutrismo. O sea, si ustedes buscan o googlean alamutra, no sé si lo van a encontrar, pero él proponía el alamutrismo como nuevas relaciones de vínculos amorosos en el futuro. Así que bueno, esto nada más que como para conversar un poco. Miriam, estábamos hablando del impacto en las redes sociales y cómo se desdibujó Icardi y quedaron dos mujeres expuestas para que todo el mundo opine a favor o en contra, desnudándolas, azotándolas, insultándolas, de todas las formas posibles. ¿Vos lo viste así? ¿Cómo lo viste vos, Miriam? Me imaginaba que era el tema. Cuando llegué y estaban hablando, ya pensé que iban para ese lado. Y lo que pasa es que, bueno, es analizar el rol que cada uno tiene dentro de su familia, ¿sí? Es decir, qué es lo que constituye esos contratos, no en papeles que decimos, sino en los contratos hablados que tiene cada pareja, ¿sí? Así que, bueno, solamente ellos saben lo que viven, ¿sí? Lo que sí, bueno, tenemos esta necesidad a veces de exponer y quedar expuesto hacia los otros, ¿sí? Es decir, como digo yo, abrió el abanico de lo que pasa en su hogar para que todos los otros pongan en palabras lo que quieran poner. Ahora, ¿cuánta exposición, no? Muchísima. ¿Cuánta exposición? Realmente manejarte con esos niveles de exposición, no sé, es un estrés espantoso aparte, Yo porque siempre ¿cómo haces digo, para...? cuando ponemos algo en el Facebook, ponemos algo en algún lado, estamos expuestos a que los otros hablen, digan y opinen. Por más que muchas veces en el Facebook uno pone, es lo que yo pienso, no importa la opinión de los demás, pero la opinión de los demás sale, ¿sí? La opinión de los demás, aparte, tiene como esa dosis de violencia que te otorga el hecho de no estar ahí al frente tuyo. O sea, encima creen que tienen el poder y la autoridad para decirte cualquier cosa en el tono que se les ocurra. El nivel de agresión que existe realmente me llama la atención. ¿Cuánta agresión que hay? Bueno, yo voy a marcar algo. En la bombilla, la mujer, digamos, que engaña a la otra. Digamos que es la bombilla, Miriam. Ay, perdón, es que se llama, donde yo trabajo, ¿sí? Lo que sería el barrio Juan 23, llamado Más por la Bombilla. La mujer que sale con un hombre casado tiene la cara cortada. Mirá vos la agresión, la violencia que hay hacia la otra mujer. ¿Y por qué no le cortan la cara a él? Ah, porque acá, hay casos de repente que tenemos que tienen 7 hijos de un lado y 7 hijos de la otra mujer en el mismo momento, ¿sí? Por eso digo, a ver, la infidelidad que decíamos en el CAPS, riéndonos un poco mal de nosotros, pero bueno, decíamos, pobre China, si la China viviera en el barrio nuestro, tendría la cara ya 3 cortes realizados, ¿sí? Porque Qué tremendo, ¿no?
Es la Qué violencia tremendo. que se vive en la zona nuestra. Pues, a ver, acá hablamos de una violencia verbal y en donde nosotros estamos llegamos a una violencia física, de la mujer Sí, contra la mujer. ahora, Pablo, ¿vos querías decir algo? Sí, agregar esto de que leí por muchos lados esta idea de la destructora de hogares, ¿no? Como que esta mujer que La busca roba a marido. un hombre que tiene una familia y una esposa es una destructora de hogares. Y pensaba, me suena de haberlo escuchado antes, ¿no? Y lo relaciono inmediatamente con con una figura femenina, la destructora de hogares, ¿no? Porque si fuera al revés, si fuera un varón soltero que está con una mujer casada, no sé si lo primero que se piensa es que es un destructor de hogares, sino que le robó la mujer a otro. Entonces, como hay construcciones por detrás, ¿no? Donde el tercero en discordia es un varón, lo que hizo fue robar una mujer, que es propiedad de alguien más, ¿no? Pero si es la mujer la que está con un varón que está con otra mujer, no roba, no es la ladrona del marido tanto como la destructora del hogar. Y esto lo pensaba, ¿no? Como una cosa esto no sé si tiene que ver con la mujer y la maternidad o relacionar a la mujer con la familia, pero, pero bueno, por ahí no sé, creo que en un varón no es lo primero que se diría que es un destructor de hogares, sino que robó la propiedad de otro varón, o sea, que robó una mujer. Vos fijate en el caso este que estamos relatando, inclusive le quedó el nombre al hecho de que a Icardi le dicen que y los varones que actúan como Icardi cometen la icardiada. O sea, es robarle la mujer a otro varón, o sea, a un amigo, a un conocido. Vos fijate el nivel de posesión que hay con respecto a esa mujer, que es robarle la posesión al otro, o sea, adueñarse del cuerpo y de todo lo que implica esa mujer. Entonces, y mientras tanto la China es la que destruye los hogares. Entonces, esa exposición quería que hoy la analicemos en visto de todo esto que estuvo circulando y que seguirá circulando y que servirá para muchos chistes después a posteriori y todo lo demás. Euge, ¿tenés alguna idea sobre esto? No, yo también lo que quería decir que también es violento el pedir que deje de trabajar, que le corten el trabajo, que no haga más novela, publicidad, porque también ya se meten con el trabajo de ella. E inclusive había leído que había varias marcas que le habían cancelado contratos, se le cayó una novela, digo, eso también es violento y ya se mete en el plano laboral de ella, porque digo, en su vida privada puede hacer lo que quiera y por qué bajarla de publicidades o lo que sea. Porque bueno, hay que adueñarse de eso, no hay que dejarla que se exponga, no hay que dejar que ese cuerpo sea propiedad de otros hombres, aunque sean las publicidades. Entonces, es muy fuerte porque vos calculás, le empezás a recortar de todos lados. Le empezás a recortar las posibilidades laborales, le empezás a recortar las posibilidades económicas, le empezás a recortar las posibilidades familiares, le empezás a recortar, y es lo que ocurre finalmente con las mujeres que sufren violencia, donde se encuentran absolutamente solas con su violentador. O sea, porque están solas, porque se las ingeniaron justamente para que la familia desapareciera o estuviera lo suficientemente lejos para que no tuviera a quien recurrir, para que no tuvieran un trabajo, para que no tuvieran un sustento económico, para que no fuesen independientes. Entonces, bueno, es justamente todo el decálogo del violento, de lo que hace el violento en estos casos, ¿no? O sea, es como de libro, te diría, es como de libro.
Y lo otro es cuando empiezan con el tema de la familia, porque por un lado está la parte económica y la otra la cuestión familiar, que yo no sé por qué tu familia tiene algo en contra de mí, que me hacen mala cara, que mira que ya no me quieren, que ya no me invitan, que, o sea, todo este tipo de manipulación que vos lo ves a lo largo de los relatos de estas mujeres que quedaron completamente aisladas. Y vos decís, pero ¿por qué no salís? ¿Por qué no te vas? Y porque a veces no tenés dónde irte. Entonces, bueno, es como sentir que lo único seguro, aunque sea violento, es ese reducto. Entonces, bueno, sí es muy fuerte en ese sentido. Bueno, vamos a ir viendo el power, si les parece, como para ir trabajándolo y vamos a detenernos en algunos ejemplos que me gustaría que ustedes por ahí los dieran, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer la presentación, ustedes me dirán. ¿Ahí están viendo? Sí, ahí está. Bueno, eh, les decía con respecto al tema de hoy, y ustedes vean la cantidad de cosas que tenemos entre hoy y mañana. O sea, es un módulo que tiene muchísimo material para trabajar, pero también significaría que tenemos mucho tiempo de teoría y no es esa la idea. Entonces, para hacerlo más dinámico, para hacerlo más conversado, para que realmente pueda ser un conversatorio donde escuchemos las ideas, las opiniones, las controversias, es que planteaba esto de hacer las ventanitas y poder trabajar de ventana a ventana, ¿no? Resulta que nosotros acá en Argentina tenemos la ley 26.485, ustedes van a recibir el PDF con esta ley. La ley 26.485, si mal no recuerdo, está desde el 2009, pero resulta que hay muchas personas, sobre todo en la justicia, que decidieron no reconocerla. Recién hace alrededor de 5 años, 3 años, es como que en la justicia decidieron que es una ley que se la podría tener en cuenta en las distintas causales. Y a partir de esta ley 26.485 surge esta otra ley que es la 27.533. Vamos a ver también de qué se trata. Al final tenemos el tema de las leyes también. ¿Y qué es lo que dice la ley? Estas son palabras de la ley. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta por acción u omisión basada en razones de género que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta porque habíamos hablado de una violencia directa. Entonces, si hay una violencia directa, quiere decir que también hay una violencia indirecta. A los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Y esta ley hace hincapié sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con la actuación política. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando a Cristina, más allá de que sean o no cristinistas, kirchneristas, peronistas o lo que fuere, pero sí como una mujer fuerte en la política, se la denostó diciéndole epítetos de todo tipo y no la bajaban de yegua.
O sea, este tipo de situaciones no pueden, no se deben de alguna manera propiciar desde los distintos espacios. Entonces, sobre todo la ley 27.533 hace hincapié en todo el tema de la actividad política de la mujer y hay justamente algunas modificatorias de la ley 26.485, sobre todo en el accionar político de la mujer. También hay otras modificatorias, sobre todo en el tema de las violencias en los entornos digitales, porque bueno, cuando se hizo la ley, todavía el tema de los entornos digitales no era una cuestión tan avanzada como la tenemos hoy día. Entonces son leyes que se les van haciendo modificatorias y leyes con modificatorias, pero hay que tenerlas en cuenta y hay que conocerlas, porque nos llegan pacientes a la consulta y nosotros alegremente no podemos desconocer que hay leyes que sirven para que justamente estas pacientes estén protegidas, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si alguien quiere decir algo porque yo pongo la pantalla y pierdo de vista al resto. Eh, con el respecto a Cristina y al tema de yegua, más allá de que uno simpatice o no con Bullrich, el hecho de hacerla como una borracha empedernida y ponerla en esa situación, o sea, mujeres que hacen política, mujeres que tienen que ser denostadas. Yo no sé de cuántos políticos varones se burlan públicamente, sacan memes tomando vino, como lo han hecho de Bullrich, más allá de que a uno le simpatice o no Bullrich, más allá de que a uno le simpatice o no Cristina, más allá de toda esa situación. No hay varones a los que se los trata así. A Cristina no se la bajaba de yegua, no se la baja de yegua, y a Bullrich de borracha. O sea, vemos todo este tipo de agresiones denostando la figura de una mujer que hace política. Bueno, y tenemos que poder diferenciar el tema de los tipos de violencia, porque por ahí uno dice, bueno, ¿qué tipos de violencias conocemos? Los tipos de violencias que conocemos o que están más o menos determinados, la física, la psicológica, la sexual, la económica, la patrimonial y la simbólica. A veces no es tan fácil de decir este es tal tipo de violencia. A veces es como que es una delgada línea que se repite día a día y que eso sí implica una violencia porque hay un desmoronamiento de la personalidad, porque hay una descalificación permanente. Entonces, si esa persona de pronto le están diciendo, qué sé yo, sale con el auto porque quiere aprender a manejar. Y le dicen, no, pero mira, sí es preferible que vos no manejes porque vos sos medio inútil con esto de la mecánica. Bueno, dice, me voy a pagar, quien me enseña a manejar, salgo a manejar. Por ahí uno tiene un percance, porque por lo general la gente que hace cosas tiene percance. Viste, yo te dije, es esto porque vos no tenés habilidad para manejar. O sea, eso de a poco llega a la otra persona y la otra persona termina sin manejar y necesita que la lleven y que la traigan y que la busquen. Entonces, vemos cómo de a poco, que no hay una intencionalidad en el sentido de que la quiero destruir, pero si esa mujer no está avisada, esa mujer no maneja. Esa mujer necesita que la lleven y que la traigan, ya sea el taxi, ya sea el colectivo, ya sea el Uber o lo que fuere. Una cuestión así, que puede empezar tan inocentemente, ¿no? Entonces, eh, hay varias de estas viñetas de Jo Ferrer sobre los mecanismos de control, de ubicación y definición construidos culturalmente. Porque bueno, nosotros sabemos que el tema de la sociocultura es
tan poderoso y tiene tanta incidencia en nuestra vida que de pronto decimos, bueno, a ver, vamos a realizar una terapia corta porque la terapia corta es importante en estos momentos. Para hacer una terapia corta y para que la terapia corta sea efectiva, no podemos bucear en el pasado porque eso significa que la persona se puede angustiar, que no va a poder solucionar la situación que tiene y nosotros queremos que lo solucione a esto en el ya y en el ahora. Ahora, ¿cómo podemos abordarla a esa terapia tan corta, tan en el ya y en el ahora, si nosotros somos productos de esta construcción sociocultural, somos producto de esta mirada del otro, de la otra, del otro, que traemos con nosotros mismos? Quiere decir que vamos a solucionar en el aquí y en el ahora, y dentro de 2 meses vamos a caer en una situación muy parecida porque no pudimos ver lo que realmente teníamos en el pasado, que es lo que nos tiene como atados, ¿sí? Entonces, bueno, son cuestiones que me parece que no son menores porque no todas las personas pueden sufrir violencia. ¿Qué personas son las que sufren violencia y qué personalidades sufren violencia? Entonces, más allá del violento, ¿no? ¿Qué terreno se ha construido para que esa persona sufra violencia? Porque hay un terreno que está fértil para que ahí pueda anidar la violencia y pueda seguir la violencia. Entonces, es como que podemos ver un poco por detrás de estas construcciones socioculturales, podemos ver por detrás qué es lo que pasa con los roles, con los estereotipos, con los mandatos, estos que están tan atravesados por el clasismo, por ejemplo. Acá yo dice roles, estereotipos y mandatos de género atravesados por el racismo, el clasismo, el capacitismo, el viejismo, el androcentrismo, el colonialismo, el adultocentrismo, la heteronorma, más el binarismo biologicista, o sea, cuestiones que son estructurales. Y si a eso le ponemos a este cóctel lo de la doble moral religiosa sobre la sexualidad y el deseo, con respecto a la productividad y a la deshumanización, bueno, tenemos que revisarnos permanentemente porque somos seres culturales. Entonces, de ahí es que podemos decir, la terapia corta sí puede servir para cuestiones específicas, pero si nosotros queremos ver en profundidad, la terapia corta no va a ser efectiva. Y eso se lo tenemos que decir a la persona que concurre a nuestra consulta, le tenemos que decir, ¿sí? Entonces, calculen ustedes una persona que ha tenido que depender de un padre violento que le decía, si querés tener plata para salir el fin de semana, un adolescente, supongamos, que le diga, si querés tener plata para salir el fin de semana con tus amigas, tenés que limpiar la casa, lavar, planchar, qué sé yo, ejecutar todas las tareas domésticas. Y esto fue así desde siempre. Si querés comprarte tal cosa, tenés que hacer tal cosa. Si tenés tal otra, así, siempre en términos de dinero y tareas. Entonces, esa persona cuando hace una pareja, no le parece extraño que la pareja la presione y la violente porque no lo tiene ubicado como una violencia. Lo tiene tan naturalizado que de pronto es así. Si esa misma persona ha visto que en su casa ese padre o ese abuelo era el que decidía con el dinero, aun siendo su madre la que trabajaba fuera de la casa y traía los ingresos, y el salario o el sueldo o sus ganancias se las entregaba al padre, y él decía, bueno, con esto vamos a comprar tal cosa, vamos a comprar tal otra. La esposa venía y le decía, bueno, necesito 500 pesos. Entonces el padre le decía, ¿y para qué querés los 500 pesos? Y la esposa, que era su dinero, producto de su trabajo, le tenía que decir exactamente para qué era
lo que quería el dinero y qué iba a comprar con ese dinero. Entonces, ustedes piensen, si una persona ha crecido en ese medio, si esa persona de pronto cree que eso es amor, porque es lo que le decían, mira, la pareja de tus padres es tan sólida, es tan buena pareja, no tenemos ni un sí ni un no, y crece así, y después ella en su propia pareja repite algunos modelos que están tan naturalizados que no se da cuenta que eso es violencia. Así que bueno, sí me gustaría que ustedes vayan pensando en algunos casos que ya les digo, acá no tenemos que hablar en cuestiones personales, no hace falta que los comenten, pero sí sé de tal caso, sí sé de tal cuestión, sí sé de esta cuestión de que se separaron, por ejemplo, él tenía los bienes puestos a nombre de otra persona, entonces en la separación a ella no le correspondía nada, tenía que hacer otros juicios, el tema de esta cuestión, te manejo a través del dinero, el tema de la cuestión sexual, o sea, sos mi esposa, estamos hablando sobre todo de estas parejas cis heteronormativas, sobre todo, lo que no quiere decir que en las otras parejas no exista violencia, también existe violencia, pero estamos hablando sobre todo de estas parejas cis heteronormativas donde te debes al varón en cuanto al deseo del varón. Entonces, el varón es el deseante y vos sos como mujer el receptáculo de ese varón deseante. No tenés ganas, no tenés deseos, pero no lo podés manifestar porque si no, urgente, el varón se siente rechazado, se siente mal, tiene que salir a buscar otra mujer. Entonces la mujer acá dice algo que lo repiten muchas mujeres, muchísimas mujeres, aún mujeres jóvenes. O sea, y esto sí me llama mucho la atención, como chicas muy jóvenes en su pareja siguen diciendo, te la presto, te la presto. O sea, es una vagina que está ahí para que el varón se satisfaga. El cuerpo, la espiritualidad, la mente está en otro lado. Te la presto para que satisfagas un deseo. Eso también es violencia y no tenemos que naturalizarlo. El varón no es un niñito que va a hacer un berrinche porque se le diga no tengo deseo. No hace falta decir estoy menstruando, conozco quien menstruaba del mes 28 días y se ponía toallitas justamente para que la pareja creyera que estaba menstruando, porque así no la molestaba, ¿no es cierto? No hace falta, o sea, no tengo deseo, no quiero tener una relación sexual con penetración. Puedo tener un acercamiento, podemos tener caricias, podemos tener juegos, tal vez después sí tenga ganas, tenga deseos, pero no tengo ganas de empezar algo para que me penetres y después se acabe. Entonces, hoy por hoy, nosotros tenemos de pronto mujeres muy jóvenes que nos llegan a la consulta con vaginismo o con dispareunia. Entonces, esto tenemos que saber que existe, aún hoy con chicas muy jóvenes y de determinado segmento social o cultural, ¿no? Bueno, y dentro de las modalidades de violencia, acá tenemos la doméstica, la institucional, la laboral, contra la libertad reproductiva, la obstétrica y la mediática. Acá suma varias más, ¿no es cierto? Las violencias por razones de género son estructurales y por ende continuas, que eso es lo más grave. Acá en este posgrado tenemos la suerte de contar con médicas obstétricas que son personas respetuosas de los derechos y de los deseos de las mujeres. Mi amiga querida Olga Marega, cuando le comento estas situaciones de violencia en la parte de libertad reproductiva,
ella siempre me dice, pero ¿dónde ocurre eso? ¿Dónde ocurre eso? Porque yo no conozco que eso ocurra, por lo menos acá no ocurre. Ella se refiere a Tandil. En realidad se refiere a su práctica, porque ella es una persona muy amorosa, pero la realidad es que no todas las médicas o los médicos o las médiques que hacen ginecología y obstetricia son tan amorosos como estas personas. Desgraciadamente, esta no es la historia de estas personas. Sin ir más lejos, una paciente muy jovencita, de 17 años, 16 años tenía cuando fue a una reconocida ginecóloga de acá, y esto fue de esta mañana, del mediodía, o sea, es muy fresquito. Y le dijo, iba con una parienta que era paciente de ella, y la llevó como acompañándola a esta prima más chica, más joven, y ella le dijo, vengo porque quiero usar anticonceptivos. Estamos hablando de la parte privada, no estamos hablando de la parte pública. Y esta médica tan conocida, tan reconocida y muy querida, le dijo, pero vos sos muy joven, tenés 16 años, no tenés que tener relaciones sexuales, no te voy a dar los anticonceptivos. O sea, vulnerando todos los derechos de esta paciente, que está habilitada por ley a pedir sus anticonceptivos y a recibir consejería. O sea, hay una ley que la habilita a esta paciente a partir de los 13 años a estar en un consultorio ella sola, sin necesidad de acompañamiento, y a pedir los anticonceptivos y a tener una consejería. Y esta médica, en un ambiente privado de consulta, le negó sus anticonceptivos diciendo que era muy joven para tener relaciones sexuales. Con toda suerte, esta chica salió de ahí y se compró los anticonceptivos, porque en realidad no le iba a preguntar si ella iba a tener o no relaciones. Ella fue muy clara. Ella le dijo, quiero un método anticonceptivo, quiero pastillas, y dentro de las pastillas, ¿cuál me recomendás? O sea, si nosotros nos vamos a atener a esto, el discurso es así, es lineal, es muy claro. Vengo a tu consulta para que me des esto. Y sin embargo, la médica fue violenta con ella, ejerció violencia con esa paciente. Entonces, miren ustedes cuántos casos con respecto a esto, sobre todo de la libertad reproductiva, cuando de pronto a una mujer no le quieren ligar las trompas, el tema de la ligadura tubaria, que está dentro del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que hay también otro apartado en cuanto a la ley para ligadura tubaria y de conducto deferente o vasectomía en los varones, ¿no? Que a las mujeres que van a pedir una ligadura tubaria, de repente le dicen, pero bueno, pero ¿por qué? Si sos tan joven, si tenés un hijo o si podés quererlo en el futuro. O sea, hay una ley que dice que esa persona a partir de los 18 años puede solicitar una ligadura tubaria o una vasectomía, haya tenido o no haya tenido hijos, simplemente con un consentimiento informado. O sea, no le va a preguntar al médico o a la médica, che, ¿me querés hacer la ligadura? No, le va a decir, quiero hacerme una ligadura. Y ahí está el apropiarse del cuerpo de las pacientes, de ese médico o de esa médica, que decide qué es lo mejor para la vida de esa paciente. Entonces, ¿cuántas veces por 15 minutos de consulta nosotros tomamos la decisión sobre la vida de esas pacientes? Entonces, ¿desde qué lugar hay una situación de extrema violencia que está naturalizada? Porque, bueno, el doctor me ha dicho, la doctora me ha dicho que no es conveniente que todavía me ligue las trompas. Ajá. ¿Y basándose en qué? En su propia vida, en lo que cree que te conviene. Si has ido a pedir una ligadura tubaria, es obligación del médico o la médica
decirte, este es el consentimiento, usted lo firma y se le hace el procedimiento. Y ahí se acabó. O sea, eso es todo. Entonces, vemos cómo esto se tergiversa, todo esto es otra situación más de violencia para la mujer. Esto muchas veces choca con entre lo público y lo privado, porque de la misma manera que ocurre con la interrupción del embarazo, hay quien tiene una moral para el sistema público y una moral para el sistema privado. De la misma forma que acá en Tucumán había un decreto en la época de Bussi donde no se permitía poner DIU. Entonces las mujeres cruzaban a Santiago del Estero, se colocaban el DIU y volvían acá a Tucumán. Bueno, eso no estuvo más, por supuesto, pero había médicos que sí lo ponían en el privado, pero no lo ponían en el público al DIU. Entonces, y las ligaduras tubarias también ocurría exactamente lo mismo. No las hacían en el público, pero sí las podían hacer en el privado, y no era tanto lo que discutían para hacer la ligadura tubaria en el privado. Entonces, estas son situaciones de violencia y le tenemos que dar el nombre de tal. Es violencia a la libertad reproductiva. Exactamente lo mismo pasa con el tema de las IVE y de las ILE. La interrupción legal del embarazo se ha hecho tal desmanejo de estas situaciones que la mujer, la joven, la niña se ha visto expuesta a situaciones horrorosas de más violencia. Ustedes han tenido oportunidad de escucharla a Cecilia Uset cuando ella contó todo lo que tuvieron que pasar, que todavía tienen que pasar, por esta cuestión del caso Lucía, una niña de 11 años que fue embarazada por el abuelastro y que el sistema público de salud obstaculizó con una fiscal cómplice el tema de la interrupción legal de ese embarazo. Tuvieron que recurrir a gente de fuera del sistema público para que hiciera esa interrupción en un hospital público a la noche, con guardias de seguridad, con la gente rezando ahí. O sea, situaciones de extrema violencia. Y esto nosotros lo tenemos que trabajar, tenemos que saber que existe, tenemos que difundirlo, tenemos que poder hacerle conocer a las otras personas, porque si no vamos a seguir sufriendo situaciones de violencia. Y lo otro, con respecto, porque en este caso se trataba de una niña, el caso Lucía, muy conocido, si ustedes lo quieren googlear, que las veces que podemos decimos, bueno, las niñas no deben ser madres, no tienen que ser madres. O sea, la niña no tuvo la posibilidad de elegir, la niña no tiene la capacidad ni el desarrollo como para decidir por ella misma qué es lo mejor. En este caso fue a consecuencia de una violación del abuelastro. Entonces, no más niñas madres. Entonces, de pronto aparece una niña madre, creo que fue Wichi, que murió y tenía 12 años en el momento del parto, estaba completamente desnutrida. ¿Y eso qué le podemos llamar? ¿Quién se entera de esos casos? ¿Quién sabe de esos casos? ¿Dónde estuvo el Estado en ese caso? Porque es el Estado el responsable de la salud de las personas. Entonces, es el Estado el que tiene que hacerse cargo, y cada uno de nosotros es personal del Estado cuando está trabajando en esos ámbitos y tiene que hacerse cargo. Entonces, debemos conocer que estas son situaciones de violencia. O, por ejemplo, con el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, cuando empiezan a obstaculizarla y a decir no, porque no te corresponde, porque yo no hago. O sea, la objeción de conciencia existe. Y uno puede ser un objetor de conciencia. Ahora, se debe decir que es objetor u objetora de conciencia para que en 48 horas esa paciente tenga resuelta su situación. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en claro, porque no puedo
por ser personal único, por ejemplo, ser objetor de conciencia. Como era antes, no se podía ser jefe de servicio, no se podía ser director de una institución de salud si era objetor de conciencia. Bueno, hoy por hoy la objeción de conciencia existe, la objeción de conciencia está, pero yo en 48 horas la tengo que derivar para que esa situación sea resuelta a la brevedad. O sea, no le puedo estar diciendo no hay turno hasta aquí a 2 meses y hostigarla a la paciente o tratar de convencerla o tratar de decirle, no has pensado que lo mejor sería darlo en adopción o darle en adopción, no has pensado lo que significa tu bebé o hacerle escuchar los latidos. O sea, son formas de violencia que existen en los consultorios y están instituidos dentro del sistema médico estas formas de violencia y están naturalizadas. Entonces, de pronto, esa mujer se ha embarazado, no quiere seguir con su embarazo y tiene que dar cuentas de por qué no quiere seguir con su embarazo. De repente esa mujer decide seguir con su embarazo, pero no lo puede tener y decide darlo en adopción. Tiene que dar cuentas por qué lo da en adopción. Esa mujer decide tenerlo, no tiene con qué darle de comer y tiene que dar cuentas por qué no consigue un trabajo mejor. O sea, siempre tiene que dar cuentas, porque siempre hay alguien que le está pidiendo que rinda cuentas. En cambio, a quien la embarazó la mujer, no se le pide que rinda cuenta. A quien tuvo ese hijo con esa mujer, tampoco se le pide que rinda cuenta. Y después tampoco se le pide que le pase nada, porque por lo general no tienen trabajo como para que puedan pasarle ningún tipo de dinero. Entonces, por eso es que la violencia es tan fuerte sobre la mujer y hay tanto de violencia en contra de la libertad reproductiva, porque el cuerpo de las mujeres está atravesado por esto. Entonces sí me parece que es importante que si tenemos un registro, lo podamos compartir. Lo otro es que en algún momento una paciente también comentó que había ido a un médico de su confianza y el médico de su confianza directamente le hizo ablación del clítoris. Están escuchando bien, ablación del clítoris. Y le dijo que había encontrado que tenía ahí una bartolinitis y ya que estaba con la bartolinitis, a él le parecía que para que no tenga más inconveniente, hizo una ablación de clítoris. O sea, esto no es contra la libertad reproductiva, es contra el placer. Es gravísimo este tipo de situaciones que uno dice, bueno, se dan allá en esos pueblos donde hay ablación de clítoris, festejemos que ya no hay más ablación de clítoris. Acá, muy cerca nuestro, hay médicos que hacen ablación de clítoris. Entonces, esto es violencia y tenemos que saber que existe, que está y que de alguna forma tenemos que concientizar a estas personas, si es que no saben qué es violencia, que se enteren que es violencia. Porque puede que haya personas que no se hayan enterado que eso es violencia. Puede que haya personas, pues, que haya médicos, médicas, que no sepan que negarle un anticonceptivo a una paciente que pide el anticonceptivo sea violencia. Pues le decimos que eso es violencia. Ahora, que después no lo repita, porque si lo repite, merece que se hable al 0800 de salud sexual, ¿sí? O sea, siempre hay un 0800 al que se puede recurrir, o un 144, o lo que fuere. Pero tenemos que saber que si esa violencia se mantiene, se manifiesta, hay que denunciarla, ¿sí? Porque de eso se trata. Bueno, entonces, con respecto a la violencia laboral, por ejemplo, muchas veces las mujeres que van a buscar trabajo les preguntan si están en pareja, si son jóvenes y si piensan quedar embarazadas, porque si piensan quedar embarazadas, por más que tengan una expertise que
sea superior a todas las otras personas que se hayan presentado, prefieran no tomarla porque, bueno, puede que quede embarazada y le tengan que pagar y toda esa serie de cosas. Así como también hay mujeres que al estar embarazadas y enterarse a donde ellas están trabajando que está embarazada, les viene el despido. O sea, esta ley las ampara a las mujeres en estas situaciones. Por eso es tan importante que las conozcamos. Por eso es tan importante que la mujer sepa que esto existe y que se puede recurrir a esta ley para hacer una presentación y evitar este tipo de situaciones sobre las mujeres, ¿no? Y el tema de las violencias institucionales, sobre todo había una situación que se planteó en unas jornadas del 2019 de una contadora que ella estaba trabajando en una dependencia del CIPROSA y era acosada por el director de esta dependencia. El acoso era cada vez más intenso, era cada vez más fuerte, era sobre su cuerpo en cuanto podía, se quedaba solo con ella, no se contentaba solamente con decirle cosas, la acorralaba, le tocaba su cuerpo, ella se negó, presentó todos los reclamos posibles, pidió que la cambiaran de oficina. Llegaron esta persona a pincharle las ruedas de su vehículo, a aflojarle las ruedas del vehículo, o sea, sufrió un montón de situaciones. ¿Ustedes creen que al director de la repartición le hicieron algo? No, no le hicieron nada. Ella tuvo que sacar licencia psiquiátrica. El psiquiatra manifestó qué es lo que estaba pasando, más allá de todo lo que ella hizo. Ella no quería volver a trabajar. Le hicieron sumario a ella. La trasladaron finalmente a otra oficina, la trasladaron a otro lugar, pero el director de la repartición sigue. Y ella quedó como la loca dentro de la institución porque se hizo el caso muy conocido, más allá que las acciones legales sigan, ¿no? O sea, vemos cómo toda una institución se pone de acuerdo en esto del machismo, de la violencia patriarcal en contra de esta mujer que se animó a decirlo, se animó a denunciarlo. O sea, y es real y está en el expediente y ella tuvo la valentía de presentarse en las jornadas y de decirlo con nombre y apellido. Y lo dijo, está en tribunales y está el número de expediente y está en esta situación y es esto lo que ocurrió y allá me trasladaron y él sigue estando en el mismo lugar y se sigue burlando porque hasta el día de hoy se sigue burlando. O sea, este tipo de situaciones que tienen que ver con la violencia, con las formas de acoso, por ejemplo, pero cuando se traslada a una institución plena, entonces vemos que es toda la institución la que ejerce violencia. No es la persona del director de esta área, es la institución la que ejerce violencia. Entonces, bueno, acudamos a la ley 26.485. Bueno, y acá tenemos algo que es lo que nos posibilita que estas violencias de alguna forma se perpetúen, ¿no? Todo lo que tenga que ver con los mitos del amor romántico. Ese amor romántico que lo tenemos tan incorporado desde que nacemos, sobre todo las mujeres, desde que nacemos y nos está esperando un bebote para que nosotros cuidemos, un bebote para que nosotros acunemos, un bebote para que le demos la mamadera, un bebote para cambiarle los pañales. Y ese bebote, por supuesto, viene de la mano de una pareja ideal y mientras nosotros hacemos las labores de cuidado y de protección, vamos a tener asegurado ese otro amor, ¿no? Y ese amor romántico que construye estas relaciones totalmente asimétricas, donde si son relaciones asimétricas hay violencia, porque no puede haber relaciones asimétricas sin violencia. Ya al ser asimétricas
es con violencia. Y entonces, acá en esto que dice Jo Ferrer, que una cosa es el romanticismo de los gestos amorosos y el cuidado, y otra es este cuento que nos meten hasta en la sopa. Bueno, no es hasta en la sopa, porque hay muchas como Mafalda que no les gusta tomar la sopa, pero lo tenemos incorporado desde el día que nacemos. Entonces, es como esto, ¿no? A la bebé mujer se le espera con el bebote, con el muñequito, con todo lo que tiene que ver con el cuidado y la protección, y al varón se lo sigue esperando con todo lo que tiene que ver con el juego, con la destreza, con la velocidad, todavía se lo sigue esperando. Y acá nos dice que el amor no duele, no lastima, no tiene que costarnos nada. Los celos, el control, lo esperado, cada rol, estereotipo y mandato de género, atravesados además por lo económico, étnico, racial, el lugar de origen, lo religioso, etcétera, generan desigualdad y violencia estructural que no tienen nada de natural. Y volvemos a este tema de naturalizar lo que no debe ser naturalizado. Porque si hay algo que tenemos que tener presente y que tenemos que trabajar con nuestros pacientes, con nuestras pacientes, es el tema de naturalizar la violencia. Entonces, pongamos en evidencia las situaciones de violencia, apoyemos a aquellas mujeres que quieren poner en evidencia un vínculo violento, porque de pronto la violencia se viste con distintos ropajes, ya hemos visto. Entonces, si esa violencia está en el ámbito de tribunales, también hay que ponerla en evidencia. Hace muy pocos días salió una madre que viene hace muchos años, una madre muy joven que tuvo un hijito con una pareja la madre de la pareja estaba en Estados Unidos y tuvo un hijo con esta pareja, y desde que nació ese hijo, esa abuela paterna intentó adueñarse de ese hijo. Bueno, esta abuela paterna, un buen día, se separó la pareja y este niñito iba al jardín. Un buen día, tenían que pasar a buscarlo al niñito a la salida del jardín, lo pasaron a buscar y la madre nunca más tuvo acceso a ese niño. Pusieron denuncias de abuso, de violencia sexual hacia la infancia con respecto al abuelo materno. Se le hizo el debido proceso al abuelo materno, se la desvinculó a la madre totalmente del proceso, encontrándose que la madre en ningún momento ni fue cómplice, ni sabía, ni existía tal situación sabida por la madre. Aún así, esta abuela y esta pareja no dejan que la madre se acerque. Ya han pasado los años, este niño tenía 4 años, hoy tiene 12, la madre sigue sin poder verlo. La justicia ha decretado que lo vea a través, primero, estando con una persona. La madre ha ido a todas las reuniones, esta gente no se presenta. La justicia ha pedido que esta madre tenga determinada casa, determinado lugar. La madre lo ha hecho. La madre se acogió a cada uno de los pedidos de la justicia. Y esa abuela y ese hijo no dejan que la madre lo vea. Entonces, hace muy poquito, hace un par de días creo, salió otro llamado de esa madre pidiendo por favor que la dejen ver a su hijo, que hace tantos años que no lo ve, y que ella sigue buscando verlo. Es otra situación de violencia. Otra situación donde el varón se adueñó y se apropió de ese hijo con, digamos, con la ayuda de su madre, e impiden, aún con la justicia diciendo que debe dejar que la madre lo vea, impide que esa madre tenga relación con ese hijo. O sea, todo esto, ¿no? Todo esto que tiene que ver con las violencias que tiene que sufrir esta mujer tan joven que le tocó sufrir en cuanto
a perder las vivencias de su hijo de tantos años, ¿no? De no estar con ese niñito, de no acompañarlo, de tener algunas llamadas telefónicas con él cuando tenían ganas de pasarle las llamadas, sino ni siquiera eso. Y el dolor de esa chica, de esa madre, que a pesar de que la justicia decreta una cosa, los familiares decretaron otra y se hace lo que quieren los familiares. Por supuesto, ella sigue en tribunales, ahora está en la Corte Suprema para ver qué es lo que pueden hacer, pero bueno, la idea es que estas personas no lo saquen al niño del país. Así que bueno, son historias tristes, son historias de mucho dolor, son historias de personas reales y que tienen que ver con la violencia y donde saben que generan dolor. Porque si esa mujer realmente tiene una maternidad deseada, ama a ese hijo, saben que el dolor más grande que le pueden ocasionar es robándole el hijo. ¿Qué es lo que hacen? Le roban el hijo y le ocasionan dolor a esa mujer, violentándola en esta situación. Entonces, bueno, eso es algo que ocurre frecuentemente, pero bueno, este caso tuvo mucha trascendencia y esperemos que se resuelva en algún momento favorablemente. De todas maneras, aunque se resuelva favorablemente, esta madre perdió de construir este vínculo todos estos años de la infancia de su hijo. Bueno, esto es como para que vayamos viendo algunas situaciones. Bueno, nos vamos a tomar un descansito de 15 minutos y vamos a volver